Y el Gocho Oficial, su humilde servidor, estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Bienvenidos a EBTV, hoy 18 de diciembre del 2025, en este espacio conversando con el Gocho. Ayer fue un aniversario más de la muerte del libertador Simón Bolívar, pero también, quizás para efectos de lo que estamos esperando los venezolanos, se produjo una alocución del presidente Trump muy esperada, muy anunciada a eso de las 9 de la noche, donde, de acuerdo al troleo de la administración Trump, que son unos artistas, dejaron filtrar de que se iba a hacer el anuncio de las operaciones hostiles contra los narcotraficantes terroristas venezolanos, y eso puso en vilo el morbo de 50 millones de hispanoparlantes en los Estados Unidos, que todo el mundo estaba esperando que cantaran que iba a haber sangre en Venezuela. Y por supuesto que se lo filtraron a un chismoso calificado como Tucker Carlson, y el tipo dejó rodar: bueno, yo me enteré de palabra de un congresante que luego del briefing que le hicieran en el Congreso el secretario de Guerra y el secretario de Estado, en la locución de esta noche el presidente va a anunciar el inicio de la guerra con Venezuela. ¡Ja! De una vez se le pararon los pelos a todo el mundo hispanoparlante, porque desde la Argentina hasta Alaska, donde quiera que haya un hispano y un venezolano, todo el mundo estaba pendiente de ver cómo le iban a cantar el fin de la novela al bandido del bigotón y su camarilla de ratas. Pero en realidad, el presidente Trump lo que hizo fue levantar la atención en más de 50 millones de habitantes de habla hispana o de origen hispano en los Estados Unidos, y allí aprovechó para lanzar el mensaje de las obras cumplidas, de los retos en lo que va de año desde que asume el gobierno y las cosas buenas que han hecho en la economía, porque finalmente, ya le decía el equipo de campaña de Bill Clinton al presidente Bush padre, es la economía, estúpido. Y en el fondo no importa que el presidente Trump camine sobre las aguas, no importa que consiga la cura contra el cáncer, si no baja el precio de la carne, y no baja el precio de la gasolina, y no baja el precio de lo más terrible que tiene reventado a la población de mortales en los Estados Unidos, que es la renta o el préstamo para la adquisición de casas, más las cuotas de los seguros, pues eso es lo que están vendiendo los demócratas para enterrarlo en la elección de término medio que está prevista para el primer martes de noviembre del año 2026, y el presidente Trump la tiene clara, que si no gana esa elección está frito, porque no es lo mismo que en la papeleta aparezca el señor Trump que aparezca la propuesta de un candidato X o Y al Senado de los estados X o Y, o los candidatos a diputados o los candidatos a gobernadores. Y como toda la apuesta de los demócratas es contra él, pero finalmente la elección va a ser a terceras personas, pues el señor tiene que insertarse en la argumentación y en el discurso de la calle, porque nadie está viendo si el diputado o el senador hace lo adecuado o vota en favor de que el presidente pase las políticas, sino que los demócratas y los medios, que son los enemigos de la población americana, la única apuesta de ellos es
usted está mamando porque es culpa de Trump. Ah, sí. Y más de 5% de inflación anual por año durante el régimen del viejito dormilón que destruyeron la economía. No, eso no importa porque la prensa lo tapa. Y además, el término de haber permitido más de 20 millones de inmigrantes ilegales sin haber sido debidamente revisados, pero que es que además les dieron papeles sin pasar por GO ni cobrar 200 ni cumplir con la ley migratoria americana solamente para tener nuevos electores. Eso no se ve porque, insisto, a la gente lo único que le importa es cuánto voy a pagar por gasolina, cuánto voy a pagar por la tocineta, cuánto voy a pagar por los huevos o cuánto me va a costar una hamburguesa en McDonald's. Y eso es lo que lamentablemente ven los mortales. Y por eso es que el presidente tenía que construir el discurso y ayer presentó cifras muy interesantes, pero sobre todo planteó claramente el apoyo que le está dando la República a sus Fuerzas Armadas, porque son los que ayudan a defender los intereses de esta gran nación en todas partes del planeta, sobre todo porque ayer vimos que el hombre se fue al aeropuerto de Dover a recibir los féretros de los cadáveres de los individuos militares que fueron asesinados por ISIS en Siria, y allá estuvo el presidente de forma regia y patriótica recibiendo a estos hombres y no como el viejito dormilón cuando vinieron los muertos del Abbey Gate en Afganistán, que no hacía sino viéndose el reloj porque estaba ladillado. Ayer vimos la diferencia de un patriota a un imbécil. Y por supuesto que el discurso estaba dirigido a los ciudadanos americanos, a sus electores, pero con ese troleo se recogió la audiencia de toda la comunidad hispana, de todo el continente y la bolita del mundo, porque todo el mundo estaba esperando eso. Pero lo que no terminan de entender es que las acciones contra Venezuela ya fueron declaradas y decretadas. Porque, primero, el hecho de que se haya filtrado el exposure ante el Congreso de lo que se va a hacer en Venezuela, hay que ver que es que cuando Tucker Carlson echa un cuento de esa magnitud lo ven 60, 80 millones de personas. Así que ya el mensaje se hizo llegar. Pero también lo que hay que entender es que no necesita que lo digan, porque el Pentágono no echa cuentos, sino que actúa. Y es que estos últimos días han seguido bombardeando lanchas de pescados cuadrados. Pero es que además el hecho de haber designado al régimen venezolano como una banda terrorista internacional significa que no solo van con el bigotón, sino que van contra todos, incluyendo prefectos, bedeles de escuela, policía de rolito, guardia que cuida en Peracal, guardia que cuida en Paraguachón. Van contra todos, porque todos son parte de una banda terrorista. Así es que está subiendo la apuesta el gobierno americano. Vamos a comerciales y ya seguimos.